noches, Edgardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Bien, muy bien. Les digo algo, en la mesa a dos voces está el presidente del Banco Central, Miguel Pese, el hombre que, bueno, todas las políticas financieras y todo lo que tiene que ver con la ayuda para pagar salario. En instante vamos a hablar con él, todas las dudas, además en un día de jornada complicada estos días con respecto al dólar, un tipo del dólar, ¿eh? El dólar, digamos, no el que mueve toda la economía, pero sí un dólar que pasó los 100 pesos. En instante, Miguel Pese, vamos a hablar con él, le vamos a preguntar todo lo que vos querés, y todas las dudas que tenés. Marcelo, pero la noticia que hoy nos sacudió, nos alarmó a todos, tiene que ver con el hospital de San Martín, ¿no? Donde hay médicos infectados, están viendo a ver si tienen coronavirus, y estuvo el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Así es, y la información que tenemos que el gobernador Axel Kicillof está siendo controlado en este momento, precisamente sobre todos los síntomas que tenga, lo está monitoreando en forma permanente para ver cuál es el estado de salud. En principio, el gobierno de la provincia de Buenos Aires dio una suerte de comunicación oficial diciendo esto. La gobernación informa que el gobernador Axel Kicillof es controlado permanentemente por el equipo médico y además agrega que hasta ahora no tiene ningún síntoma. Pero Edgar, el episodio tiene que ver con una presencia de Axel Kicillof el día viernes en el hospital de San Martín. Exactamente. A ver, el hospital de San Martín está siendo refaccionado, es un hospital viejo y Nelson Castro explicaba, entonces hay una parte nueva. Axel Kicillof fue con médicos del hospital de San Martín, o sea que estuvo en contacto con ellos. Recordemos lo que se nos dice siempre, el tema de los asintomáticos, ¿no? Más allá de si alguien puede estar o no infectado y da síntomas de coronavirus. Y la cuestión de fondo en todo esto que siempre decimos, Axel Kicillof, que es gobernador, Alberto Fernández, que es presidente, que estuvo con Moyano en el Sanatorio Antártida cuando reinauguraron. Larreta, no vamos a incluirlo en el paquete. Rodríguez Larreta, a ver, son funcionarios que están en contacto. Claves en este momento. Y tienen que cuidarse, como lo dijimos con Cristina Kirchner, con Macri. Los presidentes, los gobernadores tienen que cuidarse. Están liderando esta situación, pero a ver, lo están controlando en forma permanente. ¿Por qué? Porque se sabe que más o menos a los 7, 8, 9 días, ahí se notan los síntomas, y ahí se pueden manifestar los síntomas, o si uno es asintomático, también la enfermedad. Hasta ahora, reiteramos, la información está diciendo que el gobernador Axel Kicillof, después de este episodio, está siendo controlado en forma permanente, esto es lo último, por un equipo médico, por el equipo médico que lo controla habitualmente y que hasta ahora no tiene ningún síntoma. Esto es tranquilizador, pero obviamente se está abriendo una situación de seguimiento continuo sobre la salud de Axel Kicillof. Fíjate, Marcelo, las imágenes que estamos viendo, recorriendo las instalaciones junto a los médicos, una cercanía sin barbijos. Bueno, ahora en la provincia de Buenos Aires va a ser obligación también el usar barbijo, pero digo, esto le pasa a los políticos, pasa a los periodistas también. ¿Cuántas veces decimos a todo el mundo? Sujetos a... Exactamente. Además hay un problema, ¿no? Que mucha gente, digamos, tiene la costumbre de acercarse y hay que mantener uno de los puntos centrales para no contagiarse, y llega un gobernador a un hospital, es una figura que muchos se quieren acercar, por eso este problema. Aparentemente la información que están diciendo es que los médicos que sí presentaron, son 13 médicos, que sí presentaron síntomas, no habrían estado con el gobernador, estaban en otro lugar cuando el gobernador estuvo ahí, ¿no? Es importante, lo que no sabemos, si esos médicos estuvieron en contacto con los médicos que sí estuvieron con Kicillof, digamos. Pero esto es para todos, es el aprendizaje continuo que necesitamos. Tenemos que estar ahí, porque fíjate, se saludaban con el codo, pero igual estás en la cercanía, ¿viste lo que te dicen? Cuando tocas con el codo está a menos de 1 metro. Exactamente. Así que esto lo vamos a seguir informando. Reiteramos entonces la información. Kicillof está siendo controlado en forma permanente, es lo que ha comunicado su equipo íntimo ante una consulta de a dos voces, y que por ahora no presenta síntomas. Hay una gran preocupación en el Gran Buenos Aires, ¿no? Exactamente, Marcelo, de los intendentes. Lo hablaron con el presidente Alberto Fernández, lo hablaron con Kicillof.
Y sobre todo los que vivimos en el conurbano, vemos se mueve mucha gente, más de lo normal para esta situación de pandemia. Esto es lo que preocupa a los intendentes. Cuando nosotros escuchamos que estaban armando hospitales en distintos lados, tiene que ver con esto, con la gran preocupación, porque la provincia de Buenos Aires venía abajo de la capital en cuanto a contagiados. Lo superó a la capital federal, pero además casi el 74%, un poco más, de los contagiados en la provincia de Buenos Aires viven en el conurbano. El riesgo es muy grande. Bueno, es el gran, digamos, centro poblacional de la Argentina y además un centro donde se concentra la mayoría de la pobreza. Hay lugares de barrios carenciados muy importantes. Hoy Ginés González García hizo un informe ante el Congreso, lo hizo a través de la web, precisamente habló de la preocupación por la situación sanitaria en el conurbano. Habló también sobre que la cuarentena no se podía extender en forma continua y habló como dato positivo de que las camas, digamos, de terapia intensiva estaban, creo que a la mitad de su ocupación, ¿no? Sí, ahora lo vamos a escuchar, pero igual no nos olvidemos que los propios funcionarios, Marcelo, están diciendo que el pico ya no va a ser en abril, tampoco en la primera quincena de mayo, ya lo ubican para fin de mayo o primer día de junio. Eso está discutible, lo de junio, porque tenemos alguna información. Vamos a estar con el infectólogo Omar Suet, aquí lo tenemos, vamos a hablar un ratito con él. Vamos a escucharlo a Ginés González García. Dale. Fue recién, esto no lo escuchaste, lo dijo Ginés en el Parlamento. Teníamos cuando empezamos 8.500 camas de cuidados intensivos. Y nosotros, un poco por lo que hicimos, otro poco por lo que solicitamos y otro poco porque la propia circunstancia epidemiológica hace que de un porcentaje habitual de utilización de esas camas, que es arriba del 80-85%, hoy tengamos un 50%. Es decir, tenemos la mitad de las camas vacías. El sistema tiene hoy una capacidad de respuesta mucho mejor que la que tenía hace 2 meses. Bien, esto lo acaba de decir Ginés, donde además dijo no se puede extender la cuarentena en forma indefinida, dijo, ese fue el término. Y obviamente este tema es un día a día, lo del tema de las camas, lo del tema de los contagios. Hay algunos datos positivos con respecto a cómo está viendo la enfermedad en cuanto al nivel de contagio. Es un contagio, digamos, en algunos países fue por cada persona infectada, 6 contagios. Acá es 1,31 en Capital Federal. Bueno, lo ideal sería que el nivel de contagio esté por debajo del 1%. Marcelo, la última información, ¿no? Lo que dice Ginés, ¿qué lo está diciendo? Que no se puede sostener eternamente la cuarentena. ¿Lo está diciendo por la situación económica del país? Sí, bueno, y porque además es muy difícil, porque digamos, hoy hubo estudios internacionales que hablaron de cuarentena de 2 años. ¿Quién se banca esto? ¿No? Ya cuesta bastante esta semana y obviamente esto tiene un impacto económico, Edgardo, como vos señalás. A esto te quiero decir que la información que tenemos, que ya el gobierno está preparando nuevas medidas económicas que se anunciarían básicamente para garantizar el pago de salarios a fin de abril, los primeros días de mayo. Y después el de mayo, ¿no? También. Sí, en principio acaban día a día. Minuto a minuto. La semana próxima, yo diría, hacia fin de semana, podría haber novedades. Sería más amplio, tengo entendido. Involucraría sectores que no recibieron en las últimas medidas. Categorías de autónomos un poquito más elevadas, tema profesional. Bueno, ese tema obviamente se está preparando. En el medio, bueno, de un anuncio importante mañana, esta noche en la Quinta Olivos hay reuniones, se está definiendo la propuesta que mañana para el tema de la deuda externa, que uno puede decir, che, la deuda... ¿Viste? Yo te digo una cosa, vos porque estás metido porque te corresponde en todos los temas económicos. Uno, el tema de la deuda, ¿a quién tenemos que pagarle? ¿Cuánto? Pero ¿sabes lo que pasa? Es fundamental, sobre todo, para ver cómo, digamos, cuando pase el coronavirus, ¿no? Cómo sale a Argentina, cómo se reactiva. Es fundamental. La información que tenemos confirma lo que nosotros veníamos diciendo acá. Es una propuesta agresiva y es muy factible que los bonistas la rechacen. ¿Esto quiere decir, entramos en default? No, paren. También esto es un día a día. Se abriría un espacio de 30 días más o menos para negociar, porque hay un vencimiento la semana próxima que no se pagaría.
y por lo tanto se abriría por los contratos 30 días para negociar, pero es una propuesta muy dura y aparentemente la reacción de los bonistas también va a ser dura. Ahora, Marcelo, ¿qué necesidad tenía Condoleezza, la titular del Fondo Monetario, Condoleezza, ¿no? Sí. De decir lo que dijo, de comparar a la Argentina con un enfermo mal de coronavirus? Y eso es amiga, ¿no? Sí, Cristalina, yo te dije Cristalina Condoleezza. Georgieva. Inventé el nombre de Cristalina. No sé dónde saqué Condoleezza, pero Condoleezza bueno. Rice, Condoleezza era Rice, asesora ahí está. de seguridad de no sé de quién. De Estados Unidos. De Bush era. Bueno, a ver, Cristalina. Sí, no, bueno, hoy, a ver, aparentemente la propuesta de deuda del gobierno argentino, aparentemente te lo confirmo, está en línea con lo que planteaba el Fondo Monetario. O sea que el fondo incluso podría salir a avalar la propuesta argentina, por lo menos en una declaración pública. Pero, a ver, hay mucho cuestionamiento del mundo hoy en el fondo. El fondo es un organismo, el Grupo de los 7 lo va a dotar de dinero para ayudar y bueno, que en vez de hacer declaraciones Porque tenés que decir que la Argentina está como un paciente mal de coronavirus. O sea, a ver, es cierto en el sentido de que Argentina viene con una situación económica muy grave y ahora se suma esto. En ese sentido, pero sos la presidenta del fondo, ¿no? Y una palabra de la presidenta del fondo es muy, muy fuerte. Muchos están cuestionando el fondo, no solo en la Argentina, en el mundo, diciendo, mira, ponete las pilas en vez de hacer declaraciones, proyecciones que nadie sabe si se van a cumplir o no, y algún sistema de ayuda, porque el Grupo de los 7 habría señalado que el Fondo Monetario está, digamos, lo van a dotar de fondos, de dinero para tratar de ayudar a los países que están en problemas. ¿Nos van a ayudar a nosotros? Mira, ojalá, ojalá. Se habla de que podría llegar una ayuda para la pandemia, para el tema esta, muy importante, ¿no? En Argentina, en distintas partes. Pero ahora, si lo único que hace son informecitos que nadie sabe, porque vos, ¿qué sabes cuánto va a caer la economía argentina hoy? Le vamos a preguntar a PS, también está Espotorno, vamos a hablar con distintas... Porque vos habías dicho, ¿cuánto dio el fondo? ¿5 y pico? El Banco Mundial, el fondo dio 5,7. Sí. Pero nadie sabe, Y vos porque dijiste, nadie sabe claro, hasta cuándo dura esto, digamos. es hoy, al día de hoy. Mañana... Algunos dicen, si es 5,7, firmo ahora. Sí. Firmo. Y otro dice, no, mirá, puede ser bastante menos, ¿no? Ahí estamos a Miguel Pese, el presidente del Banco Central, le vamos a preguntar cuáles son las proyecciones oficiales del gobierno. Hoy te digo una cosa, tenemos dos temas importantes. Uno es el tema, y lo vamos a tratar, vamos a hablar con argentinos del exterior, varados, siguen ahí, y el problema es que nadie le da respuesta, ¿no? El tema del regreso de estos argentinos. Y no es gente que se fue de turismo, es gente que se fue a trabajar. ¿No? Bueno, hay una mezcla, pero hay gente que se fue a trabajar, se quedó sin trabajo y quiere volver a la Argentina. Hay gente que fue a ver a familiares. A familiares, sí. Que hacía años que no veía. A gente que fue a congresos. Claro, a ver, la Cancillería anunció vuelos desde el 4 de abril al 21 de abril para repatriar a todos. Se hicieron pocos vuelos. Y ahí obviamente hay un choque entre Cancillería, que no está cumpliendo con los argentinos que están en el exterior, y la posición sanitaria del gobierno. Dice, mira, cada avión que viene llegan 600 potenciales infectados. Hoy los vuelos que están viniendo son de Centroamérica y de Sudamérica. Lo que está parado son los vuelos de Estados Unidos y los vuelos de Europa. Y lo que están viendo... de Brasil también está parado. Sí, y lo que están viendo es cómo pueden traer al país argentinos que no están ni en Europa ni en Estados Unidos. En Asia hay muchísimos argentinos que están dando vuelta. Entonces, lo que está viendo, se comunican con los consulados para ver si se pueden armar vuelos. Pero por ahora los vuelos... Está cerrado. El compromiso de la Cancillería no se está cumpliendo y bueno, y la pregunta está bien, son potenciales enfermos, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a dejar a la deriva? Son más de 10.000 argentinos. Y hoy empezó a usarse el barbijo en la ciudad de Buenos Aires. El informe que tiene Horacio Rodríguez Larreta es que hubo una efectividad, el 100% de la gente cumplió con el tema del barbijo. Sí. Y el 80%, fíjate vos, incluso adentro de los autos, que supuestamente uno ahí no lo tendría que usar, pero la gente está cumpliendo. Y mira, y nosotros también lo cumplimos. En el control de A2 Voz está todo el equipo de producción, el director Capelo Chipe, ahí está... Ahí lo vemos a Francisco Anselmi en primer plano. Agustín, ¿cuándo habrá pensado Anselmi que iba a salir en primer plano en la televisión argentina? Y ahora que es productor de Buena Semana. Exactamente. También, además...
Ahí estamos, ¿no? Todas las medidas de seguridad estamos tomando. Ahí está Ezequiel Sanit, el Productor ejecutivo de A Dos Voces y Máximo de TN. Y capo de Tuticap. Exactamente, ahí está. Ahí estamos. Ahí lo veo. Pero cumpliendo, ahí más allá de las bromas, cumpliendo con lo que hay que hacer es tener el barbijo. Estamos en instante, hablamos con Miguel Pese, presidente del Banco Central. Tenés un montón de preguntas. Bueno, también vamos a receptar tu pregunta y se la vamos a hacer. Estamos con el doctor Omar Suet, que es infectólogo. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien. Bueno, vio lo del tema de Kicillof, ¿no? O sea, lo están monitoreando. Él estuvo en un lugar donde hubo médicos que potenciales infectados. Esto hay que seguirlo minuciosamente, ¿no? ¿Cómo lo ve usted, doctor? Sí, claramente son situaciones de posible exposición que hay que tener controladas y tanto los funcionarios de primer nivel, de primer rango, tienen que tener mucho cuidado al estar en contacto con médicos o profesionales que están en el primer nivel de atención, en la trinchera, digamos, por el riesgo de que pasen estas cosas. Y también la gente que tiene factores de riesgo, los mayores de edad, tienen que tener, digamos, los mayores de 60 años tienen que tener cuidado de estar expuestos también a estas situaciones y por eso el ministro de Salud tiene este cuidado de tomar las videoconferencias, digamos, y no en persona, justamente por este tipo de situaciones, ¿no? Sí, lo decíamos también. Que estamos expuestos todos. Doctor, exactamente, estamos todos expuestos a esto, lo decíamos por Kicillof en este caso, que preocupa, pero también por el presidente Fernández, que le gusta salir, ha estado en el conurbano, va a visitar hospitales, estuvo inaugurando como Moyano, reinaugurando un hospital también, demasiado cerca con la gente por el peligro de contagio. Bueno, yo creo que se toman algunas medidas, las veces que ha ido el comité de expertos a Casa Rosada o a la Casa de Gobierno, se toma la temperatura al entrar, se mantiene la distancia social de 1,5 metros o 2 metros entre personas y se evita, digamos, el compartir o darse la mano o ese tipo de situaciones. Así que creo que quizás cada día que pasa es un recordatorio de que hay que sostener estas medidas y tomarlas en serio, sobre todo para personas tan importantes. Doctor, usted evaluó, lo escuchamos, lo estamos siguiendo. ¿Cuál es la cuarentena ideal? ¿Cuál es la cuarentena ideal para Argentina? No hay una cuarentena ideal en el sentido de que no tenemos mucha más información de países que hayan resuelto la epidemia solamente con la cuarentena, a excepción de Wuhan, que hizo una cuarentena de 11 semanas, digamos, pero entonces es difícil dar recetas de cuarentena ideal y depende de lo que uno quiera obtener. Si uno quiere eliminar la transmisión del virus en el país, uno debería mantener la cuarentena mientras haya circulación. Y eso puede llevar muchas semanas. Si uno está demorando o retardando la aparición del pico o haciendo que la situación sea más llevadera para el sistema de salud, puede empezar a habilitar algunas actividades, pero sabiendo muy bien que eso va a significar un aumento de casos y potencialmente una transmisión a personas de riesgo y eventualmente algunas de estas personas van a fallecer. Bueno, doctor Suet, mire lo que está pasando. La provincia de Buenos Aires estaba segunda, capital era el lugar de más contagiados. La provincia de Buenos Aires pasó ahora a la ciudad de Buenos Aires y creo que más del 74% de los casos están en el conurbano, donde usted ve en el conurbano cómo la gente se mueve demasiado. Bueno, eso es esperable porque el conurbano tiene 3 veces más población que la ciudad de Buenos Aires. A medida que la epidemia madura, la epidemia va ganando terreno en los lugares más poblados, ¿no? Hoy tenemos una provincia más de las 3 que no tenían caso. En Chubut ya hay un primer caso. Entonces, a la medida que va pasando el tiempo, vamos a tener más transmisiones. Pero hay que fortalecer las medidas de distanciamiento físico. Si no se están cumpliendo en la provincia, hay que hacer el esfuerzo para que se cumplan. Hoy, digamos, incluso son datos oficiales, tanto sobre todo en la región metropolitana o en capital, estos son datos oficiales de la ciudad, hubo como, digamos, hay un nivel de, digamos, de circulación. En la semana pasada era el 10% del total y hoy estamos en nivel de 18%. Esto obviamente hay más actividades habilitadas, pero complican un poco también el tema de la cuarentena o la efectividad.
Claramente, mientras más movimiento social haya, más riesgo de contagio entre personas que se encuentren a menos de 1 metro en alguna de estas situaciones, en el metro, en el subte, en los colectivos. Digamos, cualquier oportunidad en la que las personas estén en menos de 1 metro son oportunidades de transmisión. Ahora, doctor, le quería preguntar esto, porque Edgardo lo hacía mención al comienzo, ¿no? Con respecto al pico, ¿no? O sea, la cuarentena ha tenido su fruto, digamos, hoy decía Ginés, no se están utilizando todas las camas de terapia, es como que la curva está por ahora aplanada, pero se espera un pico, por lo menos autoridades, a fin de mayo, ¿no? Si todo anda bien, puede ser que ese pico se traslade a junio. Ahora, ¿conviene trasladarlo o conviene que se produzca en algún momento y pasar ese pico? Bueno, ahí están las dos teorías que se estaban discutiendo en varios lugares. Digamos, había una tendencia que decía, dejemos que el pico transcurra y que la población se inmunice, y con la población inmunizada vamos a tener un manejo, digamos, vamos a sobrepasar esa curva y vamos a poder de alguna manera seguir adelante. Eso se intentó hacer en Inglaterra y el primer ministro terminó internado en terapia intensiva y es uno de los países con 10% de mortalidad. Suecia era el otro modelo que sostenía ese país y hoy tiene más de 1000 personas también fallecidas. Entonces es un modelo que es difícil porque es tan rápida la transmisión en la comunidad y es tanta la cantidad de personas que se van a infectar que es imposible llegar a, digamos, limitar ese pico y sostener una transmisión comunitaria para que inmunice de alguna manera a toda la población, ¿no? Doctor. Entonces, por momento, lo ideal sería lograr que el pico sea lo más bajo posible o no se produzca. Doctor Sued, quiero una aclaración suya del barbijo, pero ¿por qué del cubreboca? Porque la gente se empieza a hacer cubreboca realmente muy bueno, muy amplio, con varias capas de tela de algodón, con papel absorbente en el medio, y uno escucha a los infectores y dice, no sirve, te vas a contagiar igual. ¿Por qué no sirve si uno hace unos barbijos realmente pero muy reforzados? ¿Por qué no sirve para evitar que se contagie? Bueno, porque eso depende de la capacidad de filtración que eso tenga, de filtrar el aire que vos respirás. Y entonces los barbijos más gruesos, incluso que se hace la gente en la calle, tienen una capacidad de filtración de un 22, 24%, 40% si lo hacen con algunos materiales como el de los trapos de piso o los filtros de aspiradora, digamos, no llegan a una filtración de más del 50%. Entonces, por eso hay que recordarle a la gente que si usan un cubreboca está muy bien, por las dudas esas personas sean asintomáticas y esas personas estén en contacto con otras personas y van a reducir la posibilidad de contagiarlas, pero para la seguridad personal, ese cubreboca no es suficiente. Eso no es mejor que mantener 1,5 metros de distancia de otras personas. Está bien, o sea que, perdón, si uno mantiene el 1,5 metros o 2 metros, porque ahora dicen 2 metros de distancia... 2 metros. Eso es bueno, eso evita que uno pueda... Esa es la mejor medida en este momento, junto con el lavado de manos, seguido por el cubreboca para evitar transmitir si uno lo tiene y en ese momento reducir, digamos, el virus en la comunidad. Doctor, la cuarentena fue extendida al gobierno hasta el 26, domingo 26. ¿Usted piensa que va a haber que extenderla? No lo sé, porque esas son decisiones políticas y motivadas más por la situación económica que por situaciones sanitarias. Pero desde el punto de vista sanitario... Desde el punto de vista médico, yo estoy seguro que muchas de estas actividades se van a extender. Digamos que hay un montón no se va a poder abrir la cuarentena de un día para el otro y hay que sostener la distancia de 1,5 metros al menos entre personas durante varias semanas o meses, digamos, al igual que los colegios que van a permanecer cerrados, los festivales, el fútbol, cualquier actividad que no sea indispensable se va a tener que suspender varias semanas seguramente. Doctor, una más, porque estamos escuchando a los meteorólogos, hoy hizo calor, una buena temperatura, pero ya se viene el frío. No viene mal reiterar, ¿cómo diferenciar entre una gripe, un resfrío y coronavirus? No viene mal, pero no sirve demasiado, porque hay muy pocas diferencias. Quizá la gripe y el resfrío se pueden asociar a que tienen menos, digamos, el coronavirus tiene mucho menos goteo nasal o mucho menos congestión nasal, y la gripe y el resfrío pueden tener mucho más.
pero desde el punto de vista clínico, la mayor parte de esos pacientes van a tener fiebre y van a tener síntomas respiratorios. Así que si están en ciudades con circulación como la ciudad de Buenos Aires, o Córdoba, o Santa Fe, o Tierra del Fuego, o Chaco, o Río Negro, van a tener que hacerse la prueba para diferenciarlo, porque esa es la única forma de diferenciarlo. Doctor Suede, gracias por estar en A Dos Voces esta noche. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, pedirle a la gente que siga por suerte apoyando esto de estar en su casa y estar lejos de las personas para evitar justamente la transmisión. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Bueno, y vamos a hablar del tema económico. Sí, porque vos viste que el propio doctor Sued... Estamos bien, nosotros 2 meses. Bien, perfecto. Y vamos a estar a distancia también de Pelle. Pero viste que el doctor Sued también habla del tema económico. Dice, sí, pues es la ecuación, ¿no? Lo que sucede es que en los países donde se dio prioridad al tema económico, es Inglaterra, Estados Unidos y Brasil, bueno, al final tuvieron que parar. Sí. Entonces, al final, tiene el problema sanitario y el problema económico. ¿Qué tal, Miguel Pese? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por venir, ¿no? No, un gusto. ¿Va a haber más medidas? ¿Va a haber ayuda para pagar los salarios a fin de mes? Sí, en eso está trabajando el Ministerio de la Producción, está trabajando el Ministerio de Trabajo y también la AFIP colaborando con el plan que se va a llevar adelante. Y nosotros seguimos con el plan de financiamiento a PYME con la tasa del 24%, que tiene una primera meta en los 220.000 millones de pesos. Para que tengamos una idea de montos, todo el préstamo al sector PYME era de 400.000 millones de pesos. Así que el esfuerzo es importante, viene avanzando ese programa, no a la velocidad que querría Matías Culfas, no a la velocidad que quiere el presidente, pero viene avanzando a buen paso. Ayer teníamos 70.000 millones acordados, hoy ya tenemos 86.000 millones acordados y esperemos que este paso se acelere. Y no, por ahí no va el ritmo, perdón, Marcelo, por ahí no va el ritmo de lo que quieren las pymes, porque usted los escucha, la información que nos llega acá, los llamados, pero lo que uno ve en su propia vida diaria, que se quejan que es un drama poder sacar el crédito en un banco. Sí, es un problema. Hay que tener presente que los bancos, el 85% de los activos que administran no son de capital propio, administran fondos de terceros y eso hay que tenerlo presente porque el banco tiene que tomar recaudo, tiene que prestarle a gente que puede devolver el dinero. Para eso el gobierno encontró una solución que la implementó muy rápidamente el Ministerio de la Producción, que es la ampliación del FOGAR, un fondo de garantía, específicamente... Pero no todos lo saben. Disculpen que ustedes dos que son entendedores de economía, pero me pasa a mí que gente pyme dice, pero che, yo voy al banco y me dicen que tengo que hacer un trámite previo. No, muchísimo. No, bueno, me parece que también ahí... a ver, acá lo que ustedes hablaban, tenemos que contrapesar el cuidado de las personas, el contacto de las personas con la reapertura económica. Tuvimos las sucursales cerradas hasta esta semana solo para pagar sueldo de jubilados. Ahora las hemos reabierto y esto de alguna manera va a ayudar a que los créditos se puedan avanzar más rápido. O sea, la idea es para las pymes, en todo caso habría más esta línea de crédito o más si es necesario. Sí, una vez que se agote esta línea, la idea nuestra es ampliarla, sí, tenemos capacidad para ampliarla. ¿Puede haber cambio del horario bancario? Digamos, ¿ustedes se van a reunir en estos días para definirlo? No, lo que vamos a hacer la semana próxima es que la concurrencia de las sucursales va a tener que seguir siendo con turno, pero ya no dividido por el número de DNI, y la semana que viene vamos a habilitar las cajas para que la gente pueda hacer operaciones en dólares de depósito o retiro de dólares, que es muy difícil hacerlo a través de cajeros. Son muy pocos los cajeros que entregan dólares y la verdad que agregar una casetera con dólares es algo muy costoso, lleva mucho tiempo, así que vamos a habilitar que esos trámites a partir de la semana que viene con turno se puedan hacer. O sea, eso es importante porque, digamos, el lunes mucha gente dijo, uy, quiero sacar los dólares y no puedo porque no hay cajero, o sea, no hay cajero físico. Generó un ruido eso, ¿no? Sí, eso y muchas versiones. A partir de... No, bueno, las versiones eran todas falsas. Acá nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Salud, tratando de evitar que las sucursales de los bancos se llenen de gente y demás. Y bueno, tuvimos éxito esta semana. La verdad que abrieron las sucursales, la gente sacó turno, no hubo amontonamientos y eso es lo que nos permite ampliar los servicios para la semana que viene y sacar la limitación de
de 2 números de DNI por día. Ajá. Hoy sí hubo colas para pagar servicios, para pagar, no en los, bueno, algunos bancos sí temprano, Sí. bueno, pero había turno, pero sí en todos estos mecanismos alternativos, no está en el sistema bancario. ¿Eso cómo se va a manejar? Porque cada cola que vemos No, bueno, hay peligro de contaminación. sí, era mucho más fácil ordenar la reapertura de las sucursales que ordenar la reapertura de los sistemas de pago de servicios, Rapipago, Pago Fácil y demás. Estuvimos trabajando con el Ministerio de Salud en un protocolo que el Ministerio de Salud revisó y esperamos que la semana que viene puedan abrir también estos sistemas de pago. Todos, porque ahora habrían algunos, sí, ¿no? Las que están abiertas ahora son aquellas actividades que no estaban bajo la veda y prestaban este servicio, como las cajas de los supermercados, algunos maxi kioscos y demás. A partir de la semana que viene ya esperamos que puedan abrir también las que son sucursales específicas de estos sistemas de pago. Pelle, yo le quiero hacer una pregunta, una inquietud por los cheques. No es por que yo tenga cheques, en mi vida tuve una chequera. Pero digo, hay mucha gente que nos consulta porque dieron cheques, porque lo que tienen sobre todo las pymes. Entonces, sí, antes de esto, ¿no? Exacto, antes de esto. Y lo que tiene miedo que va a llegar un momento en que esa gente se van a empezar a depositar, eso va a ser un show de cheques rechazados. Sí, bueno, ¿Qué tiene para decirles? Bueno, ahí la casuística juega mal, porque cuando uno ve una pyme que ha hecho un esfuerzo extraordinario por atravesar 3 años de recesión y ahora tiene dificultades porque se ve suspendida su actividad y ha librado cheques y no puede cubrirlo, todos esos, digamos, el caso siempre duele, ¿no? Ahora, del sistema de pagos con cheques, solo el 10% está siendo rechazado por falta de fondos y el 8% en monto. Bueno, lo que pasa que, como dice Marcelo, recién estamos en una etapa, imagínese esto a fin de abril o mayo. No, yo creo que los cheques que ya estaban librados ya están dentro del sistema. Esta es la impresión que tenemos nosotros. De todas formas, nos preocupa ese 10% de cheques. Lo que hemos hecho ahí es suspender la aplicación de multas y la inhabilitación de cuentas. Y hemos permitido que se vuelva a depositar el cheque. En el caso de que ingresó el cheque al banco, no se lo tiene que devolver a quien lo depositó, sino que puede esperar a que el que le dio ese cheque le diga, bueno, che, ya cubrí la cuenta y pueda volver a depositarlo. Puede haber, porque digamos, algunos están pidiendo como que el Banco Central haga línea de redescuento con los bancos para cubrir los cheques. Por ejemplo, este 10% en forma temporaria, ¿no? No, bueno, a ver, el redescuento sirve fundamentalmente cuando hay un problema de iliquidez en el sistema financiero o en un banco específicamente. Y el banco, ahí la idea es trabajar con los fondos de garantía y ver si a través de algún esquema de este tipo podemos solucionar los problemas particulares que se le ha dado a esa porción del comercio y de la industria que no ha podido cubrir los cheques para el pago. Puede haber, digamos, creo que ya se le hice la pregunta, pero porque hay muchos que dicen, bueno, esto no alcanza, o sea, que por ejemplo que no haya crédito, sino que haya asignación directa al pago de sueldo, un porcentaje de sueldo, para agilizar, porque muchas pequeñas y medianas que venimos hablando y dan la cara, ¿no? Dicen, mira, yo voy al banco y me piden que certifique tal cosa con el escribano y los escribanos no van a trabajar, por ejemplo. Sí, bueno, ahí para eso se instrumentó el FOGAR. La idea es que aquellas personas que al 19 de marzo estaban en categoría 1 y 2, o sea, no estaban con situación de mora en el sistema financiero y que están dispuestos a dar un aval personal para obtener financiamiento, sea automático el otorgamiento de la garantía y pueda acceder al financiamiento sin todo este papelerío. También con lo que nos encontramos es que aquellas personas que nunca necesitaron financiamiento bancario, hoy lo necesitan, pero no tienen carpeta en los bancos, no tienen track record y eso hay que construirlo. Esperamos poderlo solucionar a través de este sistema de garantía. Pese los bancos, vio que estas 2 semanas hubo mucha crítica de aquello. Hubo crítica al bono industrial, más moderada. Entidades que son afines al gobierno, por ejemplo, Cegera, CGE, salieron con los tapones de punta. ¿Los bancos, a su modo de ver, actuaron bien o actuaron demasiado ortodoxos o poniendo el freno de mano? No, mire,
Venimos de 3 años de recesión y venimos de un proceso de ajuste muy fuerte. El préstamo al sector privado en la Argentina llegó a ser en el orden del 14, 16% en los tiempos que Mercedes Marcó del Pon era presidenta del Banco Central. En la época de Macri bajó al 12 y ahora estamos al 8. La única diferencia que tienen los bancos con respecto al resto de la economía es que se vieron beneficiados por las supertasas de interés que se aplicaron, que llegaron al 83% nominal anual con vencimiento cada 3 días, así que da una tasa real del 120%. Eso generó que el Banco Central generara una emisión de 600.000 millones de pesos el año pasado para cubrir esos intereses que hoy está en el patrimonio de los bancos. Lo que nosotros hemos decidido es que los bancos esas utilidades no las distribuyan y las mantengan dentro del sistema para prestar. Creo que los bancos no actuaron a la velocidad que esperábamos que actuaran y esperamos que en los próximos días se pongan a tiro y desembolsen rápidamente esta línea de financiamiento con la garantía que generó el Ministerio de la Producción. Pelle, yo le pregunté recién por las pymes, ahora le voy a preguntar por el trabajador de las pymes. ¿Está todo bien asegurado que la plata que le presten a las pymes, o que no son pymes, a las empresas para pagar sueldo, vayan a sueldo, no? Sí, ¿Eso está bien asegurado? No, eso los bancos, la línea que es para sueldo, que además tiene una ventaja adicional, porque por un año no se le cambia la categoría al deudor si tiene algún problema, la depositan directamente los bancos en la cuenta de los trabajadores. Ahí no va a haber, ahí está garantizado. Eso está garantizado, pero esta línea no es exclusiva para el pago de sueldo, porque una empresa puede no tener problema de sueldo y puede tener que levantar cheques. Sí. Entonces la línea no es exclusivamente para pago de sueldo. Pero se aclara en el banco, ¿va por cuerda separada? Sí, va por cuerda separada y el banco deposita el dinero en la cuenta del trabajador. Mire, mientras estamos hablando están entrando María del Carmen Cadevila, que es una autopartista y dirigente de la pequeña, dice: es tan terrible los bancos, dice. El vice me mandó la garantía, lo que dice usted de Fogar, exacto, pero me pidieron otras garantías sobre inmuebles, vehículos, declaración de AFIP, y ya no se puede hacer prenda ni hipoteca, dice. Sí. Ahí es como yo le digo, lo que ha pedido el Fogar es que haya un aval personal de los dueños de la empresa que va a pagarse la deuda y que no estuviera en categoría morosa en el sistema financiero antes del 20 de marzo. Con estas dos condiciones los bancos debieran prestar tomando la garantía del Fogar, que es una garantía preferida A. Esto quiere decir que es como si hubiera de garantía un plazo fijo. Entonces no debieran tener ningún problema los bancos para prestar si se cumplen estas condiciones que le acabo de mencionar. Claro. Queremos hablar de emisión, porque bueno, hay muchos que dicen, bueno, estamos recurriendo a lo único que tenemos para financiarnos en medio de una gran crisis internacional. Queremos hablar del dólar, ¿no? Hacemos una brevísima pausa y hablamos, hoy el dólar, bueno, no sé cuál es la evaluación del Banco Central. Bueno, está Espotono, está Carlos Heller, ¿no? Sí. Por el tema del impuesto a la riqueza. Sí, vamos a preguntarle, además es banquero, ¿no? Está el presidente de Credicop. Claro. Así que vamos a hablar con él. En un ratito. Y te digo una cosa, una sorpresa. Vamos a hablar a las 23 con Nacha Guevara. Ella hizo un video muy, muy emotivo, tuvo una gran repercusión. Precisamente una poema de Alexis Vázquez, así que vamos a hablar con ella en un rato. Hacemos la pausa, hablamos de emisión. ¿Esto nos vamos al demonio o no en materia monetaria? En un ratito responde Pérez. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Pharmaton te ayuda a mejorar tu energía física. Y también te ayuda a estar enfocado y concentrado.
Pharmaton con Ginseng G115 mejora tu energía física y mental. Pharmaton, energía para hacer posible lo que quieras. Como ingeniera, sé cómo mantener sistemas complejos funcionando como un reloj. Dulcolax alivia de manera confiable y efectiva sin que nadie lo note. Encontrá la solución adecuada para vos. Perlas grajeas o gotas. Dulcolax, ciencia en movimiento. La música sigue viva en el living de tu casa. El Bebe se conecta con grandes figuras para charlar online sobre cómo atraviesan este momento y sus proyectos para el futuro. Este fin de semana desde España, Rosalía. Ha sido duro, ¿sabes? De decir, tener que estar lejos de mi familia en un momento grave y como este. Ricardo Mollo. En principio lo mejor que me puedo hacer es quedarme en mi casa, que es lo que estoy haciendo y lo que estamos haciendo acá en familia. Y J Balvin. Pensé que iba a ser muy difícil para mi mente, pero antes me ha ayudado mucho porque estoy más ocupado. La Viola con Bebe Contepomi. Viernes a la medianoche, sábado a las 0:30 por TN. En Naranja abrimos nuestras sucursales del 13 al 17 de abril con horario extendido. Siguiendo las medidas preventivas y conforme al Banco Central, solo atenderemos con turno asignado, según tu número de DNI y sucursal más cercana. Para cuidarnos entre todos, te pedimos que esperes a recibirlo para ir a un local. El turno te va a llegar por SMS y mail y va a servirte como comprobante para circular ese día. Recordá que podés gestionar todo desde casa con Naranja Online y nuestra app. Estamos haciendo lo mejor posible para cuidarnos entre todos. Conoce más en naranja.com. Durante todos estos días habrás escuchado que queremos achatar la curva. ¿Pero qué significa? Que estamos tomando las medidas necesarias para que los contagios en Argentina no se produzcan todos al mismo tiempo. La cuarentena obligatoria es la única forma que tenemos de bajar la cantidad de contagios y evitar que todos nos contagiemos a la vez. Así, mientras más chata sea la curva, mejor va a poder reaccionar nuestro sistema sanitario. Por eso insistimos tanto para que te quedes en tu casa. Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos. Argentina unida. Argentina Presidencia. Maízco, el cabezal que mejor armoniza con tu cosecha. Reforzá tu alimentación todos los días. Probá Actimel, con 10.000 millones de probióticos LK6, vitamina D y zinc. ¡Wow! Actimel, un pequeño paso para tu rutina, un gran paso para tu refuerzo. Ahora hay una oportunidad real para tu campo. Entra a miprimeraclass.com.ar y financia hoy tu 0 kilómetro o usada seleccionada. Mi Primera Class, la última tecnología ahora también para vos. Encontrémonos en Twitter. Bueno, continuamos con Miguel Ángel Pese, presidente del Banco Central, figura clave ahora con todas estas medidas de auxilio, ¿no? No, vos sabés que porque me quedé, recibo un mensaje antes de meterte en los temas realmente que hacen al futuro de la Argentina en cuanto a las negociaciones con el fondo y todo. Me llega un mensaje de un pibe, me pregunta, dice, muchos bancos tienen miedo que el que va a sacar el crédito pues no pueda pagarlo. Entonces dice, ¿quién va a bancar todo eso? ¿El Estado o los bancos si no se pagan esos créditos? No, lo va a bancar un fondo de garantía que ya está fondeado. El gobierno aportó 30.000 millones de pesos. ¿Eso ya está resuelto? Eso ya está resuelto, está funcionando. Eso permite apalancar 150.000 millones de pesos. Y si esa persona no paga, el que cubre esa deuda es el fondo de garantía. O sea que ahí los bancos tendrían que ser un poco flexibles. Ahí tendría, bueno, con las exigencias que yo le acabo de mencionar, tendrían que dar crédito. El gobierno está, digamos, recurriendo a la emisión porque, bueno, era el único mecanismo de financiamiento que hay en el medio de la crisis. Hay muchos que dicen, bueno, esto se está armando una bomba que después vamos a terminar en la hiperinflación. No, bueno, mire, la expansión que ha tenido la base monetaria recientemente no ha tenido que ver con la monetización del déficit. Lo que ha ocurrido es que el Banco Central decidió no renovar las letras que tenían los bancos con el Banco Central. Le hemos devuelto a los bancos dinero por más de 460.000 millones de pesos
con la intención de que ese dinero se preste, entre otros está el dinero para este programa de 220.000 millones de pesos dentro de esos 460.000 millones. Esa es la razón fundamental de expansión de la base monetaria en las últimas semanas y no la asistencia financiera al sector público. Seguramente si me pregunta dentro de algunas semanas va a empezar a tener impacto la expansión monetaria por adelantos transitorios que le ha otorgado el Banco Central al gobierno. Lo que nosotros esperamos es que cuando ese dinero pegue la vuelta, el sistema financiero y el mercado de capitales pueda digerirlo y ese dinero se destine a la inversión y al ¿No tiene miedo, digamos, de que sea una emisión que derive en más inflación o descontrole la parte monetaria de la economía argentina? Descontrol seguro que no, y lo que estamos esperando es que el mercado de capitales y el sistema financiero respondan apropiadamente. Lo que ocurrió cuando nosotros liberamos estas LELIQ y las pusimos en las cuentas corrientes de los bancos es que provocó una caída muy fuerte de la tasa de interés. Hoy las cauciones están pagando 1, 2, 3% anual de interés y algunos han aprovechado esa circunstancia para tomar ese dinero a muy baja tasa de interés y llevar adelante maniobras especulativas. Estamos trabajando para tratar de evitar esos efectos no deseados de la baja de interés ¿Por eso subió el dólar? En parte por eso subió el dólar. Mire, el dólar está tranquilo, usted lo dijo, el dólar por el cual funciona la mayor parte de la economía argentina es el dólar del mercado de cambios oficial y allí no hemos tenido sobresaltos. No hay ningún reclamo de que ese tipo de cambio esté retrasado. Lo único que nos han pedido los exportadores es que no se retrase en el futuro. E indudablemente se han aprovechado las circunstancias de la coyuntura, donde las sucursales de los bancos no estaban abiertas y demás, y la baja tasa de interés para llevar adelante maniobras especulativas que han actuado sobre los mercados de bonos, donde se reflejan estos tipos de cambios como el sistema de contado con liquidación o su versión local, que es el dólar MEP. Ahora, o sea que hoy la tasa de interés, el plazo fijo para el que en medio de esta crisis puede ahorrar, no es un lugar para ir a que cuiden sus pesos. Mire, como nosotros, el depósito a plazo fijo. Como nosotros teníamos previsto una baja de la tasa de interés, hace rato el Banco Central ya en nuestra gestión creó un plazo fijo al cual están obligados los bancos a ofrecérselo a sus clientes, que es inflación más un 1,5% anual. Así que si la gente no está contenta con la tasa nominal que ofrecen los bancos con los plazos fijos normales, puede recurrir a este plazo fijo. El Banco Nación, donde yo armé un plazo fijo el día de ayer, lo está ofreciendo a través de Internet. Así que para cuidar el ahorro de las personas tenemos ese plazo fijo. De todas formas, alguna medida seguramente tomaremos mañana desde el directorio del Banco Central para también cuidar la tasa nominal de plazo fijo para las personas, para el pequeño ahorrista. El gran ahorrista y demás negociará en el mercado de capitales. ¿Ya va a haber nuevos instrumentos? Mire, nosotros tenemos mucha confianza en este plazo fijo que paga UVA más el 1%, que es lo que tienen obligado los bancos. Como le decía, el Banco Nación paga 1,5%. Pero es lento que la gente se acostumbre, la gente tiene plazos fijos que los renueva cada 30 días a tasa nominal, está acostumbrado a ese tipo de instrumentos, así que seguramente revisaremos algo al respecto. Y eso es cierto, el dólar comercial, el que está en 65, maneja todo lo que tiene que ver con exportación e importación, es un gran porcentaje de la economía argentina. Pero la brecha, 70%, le mete mucho ruido a ese valor. Sí, pero yo creo que han sido maniobras especulativas y creo que esperamos que se moderen en los próximos días. ¿Puede haber algunas decisiones para eso, para inducir una caída del dólar para este mercado? Nosotros vamos a tomar algunas medidas mañana que creo que van a tener efecto para evitar que exista esta oferta
de crédito que permite estas maniobras especulativas. Ahora vamos a hablar con Carlos Heller. El proyecto del impuesto, ¿le metió ruido al mercado cambiario? No, no lo creo. No. El mercado cambiario viene operando en los montos que opera habitualmente, no ha tenido sobresaltos. Por ahí en estos días ha habido alguna demora en la liquidación de exportaciones porque hay un contexto de incertidumbre, pero no creemos que vaya a haber problemas en ese mercado. ¿La deuda de la propuesta va a ser mañana del gobierno argentino? Digamos, la posibilidad de que los bonistas rechacen, ¿también le mete ruido al mercado? No, nosotros, a ver, la Argentina no tiene crédito externo, va a ser muy difícil que retomemos nuestro crédito externo. Tenemos nuestras exportaciones, que es con lo que estamos financiando nuestras importaciones y todos los demás pagos que requiere la economía real. Y si se mantienen las restricciones que existen hasta ahora para la formación de activos externos y demás, esa oferta de dólares es suficiente como para abastecer la demanda. Tengamos presente que cuando los argentinos se largan a comprar dólares, compran 20.000, 25.000 millones de dólares en un año. De ninguna manera la economía puede soportar esos niveles de demanda y llevarían al dólar del mercado oficial a niveles que no son tolerables ni por el salario real ni por los niveles de pobreza que no queremos que tenga la Argentina. Ahora vamos a hablar con Rucauf, que vivió un momento difícil, ¿no? En el 2001 y fue uno de los creadores de Patacón. ¿Puede venir la cuasimoneda? Digamos, patacones, Yo creo que no. Me parece que el gobierno va a acordar con las provincias programas fiscales comunes y no va a ser necesaria la emisión de ese tipo de instrumentos. Tengamos presente que todos esos instrumentos, que no solo los emitieron las provincias, sino también el gobierno nacional, fue porque había una restricción a la emisión de dinero que tenía que ver con la convertibilidad y hoy esa regla no la tenemos. Así que yo creo que el gobierno nacional intentará y espero que logre acuerdos con los gobernadores para que no sean necesarios ese tipo de instrumentos. Bien, Miguel Pese, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por estar. Bueno, ya estamos con Heller ahora. Dale. Porque con él tenemos que hablar del proyecto, que él es un poco la cabeza visible de impuesto a la riqueza, pero también está al frente del banco, de un banco, y los bancos hoy son los chicos malos de la película. Claro, le decíamos a Pese, ¿no? Si el impuesto está de conversación, porque cambió muchísimo de lo que se hablaba la semana pasada, lo que hoy ha salido, que es un impuesto para, creo que 12.000 personas que tienen más de 3 millones de dólares. Si le metió ruido, estamos con Heller. Heller, al final, ¿cómo quedó el impuesto? Marcelo, ¿cómo te va? Vos sos testigo de que yo siempre te dije que iba a ser un impuesto a las grandes riquezas, que iba a afectar a muy pocas personas. Y cuando alguna vez alguien habló de 150.000 dólares, hay notas, incluso notas gráficas, donde yo digo, yo estoy pensando en 20 veces eso. Así que yo no cambié absolutamente nada y estoy en los mismos parámetros que estaba en el momento que empezamos a trabajar en este proyecto. Claro. El proyecto está apuntado a un núcleo pequeño de contribuyentes que tienen los mayores niveles de riqueza personal registrada en la Argentina y esos 12.000 aproximadamente que tienen un patrimonio, insisto, declarado, tomando los bienes inmuebles y demás al valor fiscal, que incluso es mucho menor que el valor real y todos sabemos que eso es así, nos permitiría, con unas alícuotas crecientes que van del 2%, arrancando en los 3 millones, al 3,5%, llegando a niveles de 100 millones de dólares, creo que era, no me acuerdo exactamente, creo que 100 millones de dólares, nos permitiría pensar en una recaudación del orden de los 3.500 millones de dólares aproximadamente, porque son todas proyecciones que hacemos
no sobre un dato exacto, sino sobre estimaciones, sobre franjas y bueno. Hoy, Heller, hoy digamos, algunos analistas me dijeron, mira, la verdad que van a recaudar 400 millones, van a hacer un ruido han hecho un ruido terrible y van a recaudar poco y nada. Que es en definitiva un impuesto demagogo. Bueno, que no se preocupe nadie. Si es así, nadie va a pagar nada, no veo por qué se preocupa. Estaría autorresuelto, Marcelo. Estaríamos haciendo un poco de política y total, si nadie va a poner nada, no hay problema. Heller. Yo insisto en una cosa. Sí. No se puede hacer la lista de las necesidades y no hablar de cómo se generan recursos para atenderlas. Yo hace rato que escribí una nota que la titulé Las dos pandemias, describiendo primero el estado que estaba la Argentina antes de esta pandemia. El estado de la Argentina que llevó a que sancionáramos una ley en diciembre declarando 9 emergencias: económica, financiera, social, laboral, previsional, sanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la Argentina que entra en este proceso que abarca al mundo entero, pero que a nosotros nos hace entrar en una desventaja notable, porque el país estaba en una situación de crisis previa a esta crisis. Entonces, no se puede hacer el listado de que hacen falta más camas, más respiradores, más remedios, que hay que llevarle alimentos a los sectores carenciados porque hay que garantizar que la gente como mínimo coma, que hay que tomar un montón de medidas, todas que requieren recursos, y no entendamos que estamos apelando, no a que nadie quiere pagar más impuestos, pero estamos apelando realmente a un sector de la sociedad que no le va a cambiar la condición social, que no va a pasar ningún tipo de limitación por esto y que por ahí va a ser un poquito menos multimillonario, no más que eso, porque estamos hablando de, insisto, alrededor de 12.000 personas que tienen fortunas declaradas a valores fiscales, en buena parte de lo que sean inmuebles y demás, de $3 millones para arriba. Y nunca pensamos en otra cosa. Heller, me imagino que usted, además, conociéndolo a usted, habrá hecho un barrido de a quienes puede alcanzar esto. Dígame, ¿las familias Kirchner y Macri estarían afectadas por esto? No. En ningún momento yo hablé de nombres y no hago barrido, porque eso sería desnaturalizar el concepto. Entrarán todos aquellos que en ese rango de las declaraciones que tienen le corresponda pagar ese impuesto. Nosotros, esto no es contra nadie. No dije no dije que sea contra nadie. Yo digo, a ver, ustedes... No sé porque yo manejo rangos, yo no tengo declaraciones juradas y esto no está basado en personas, vuelvo a repetir, está basado en rangos de riqueza. Si la familia Kirchner entra en esos rangos, tendrá que pagar, si se aprueba, porque estamos hablando de un proyecto, Alfano, que tiene que llevar todo el trámite que requiere el tratamiento. Primero tenemos que resolver que pueda haber sesiones, porque hasta que no haya sesiones no lo vamos a poder tratar. Cuando se resuelva que haya sesiones, podremos darle un tratamiento a este proyecto y que tiene que tener tratamiento en ambas cámaras. Primero tiene que tratarlo las comisiones que tengan que tratarlo, es decir, que es todo un proceso. Bien. Y nosotros hemos trabajado sobre segmentos de niveles de riqueza y no sobre personas. Ninguna persona, ni las que podemos tenerle simpatía, las que pueden no gustarnos, esto no va dirigido contra nadie. Esto tiene el sentido solidario de apelar a aquellos que tienen mayores patrimonios a que se desprendan de una pequeñísima porción de ese patrimonio para ayudar a paliar en parte las enormes necesidades que hay para resolver los problemas de toda la gente que tiene necesidad y no tiene cómo cubrirla. Carlos, si no lo entendemos así, entramos en una discusión que no es correcta. Bien. Carlos Heller, gracias. Gracias por estar esta noche en A Dos Voces. Gracias a ustedes, que les vaya bien. Y está Carlos Rucauf. Carlos Rucauf fue el inventor o el que instrumentó el patacón en la provincia de Buenos Aires en la crisis, digamos, del año 99, 2000 y 2001. Casi todos tuvimos patacones en nuestras manos, ¿no? Claro. Es necesario, Pelle dice, no, mira, para sacar un patacón, para eso emito. Porque puedo emitir pesos. Pero viste que a los gobernadores les gusta la moneda propia, ¿no? La moneda propia. Bueno, Carlos Rucauf, ¿usted piensa que es necesario
volver al patacón, que las provincias emitan su dinero, que sería beneficioso? Mire, la primera cosa que me gustaría puntualizar es que volvamos a la realidad, porque hasta ahora se estuvo hablando de un mundo que ni el odontólogo, ni el carnicero de mi barrio, ni el señor que tiene que pagarle a 2 empleados y no les puede pagar, vive. Se discuten sobre futuros impuestos y no hay forma de pagar los actuales. En la provincia de Buenos Aires, la recaudación de los intendentes cayó el 70%. La gente no tiene dinero en su bolsillo. Y como esta cuarentena no tiene vía de terminar a corto plazo, la pregunta central que la gente se hace es, el señor que tiene poca plata, ¿cómo va a vivir? Porque cuando Pese habla de que dieron LELIQ a los bancos para que dieran préstamo a las empresas, acá lo que ocurrió es que hay algunos que recibieron el préstamo o los propios bancos se dieron vuelta y se fueron al contado con liqui o al dólar MEP. Entonces, ese no es el mundo del hombre común que los escucha. La gente que los sigue, la gente de clase media, la gente de trabajadora que está viendo en este momento TN, lo que quiere saber es cuándo va a poder volver, ya no digo a la normalidad de abrazarse el novio con la novia, cosa que planteaba hace rato un nieto mío, sino a la otra normalidad, a la normalidad de poder comer. Entonces, ¿y usted piensa, Carlos, sí, usted piensa que el tema del patacón, del patacón una cuasimoneda, le decimos patacón porque fue lo que usted administró en su momento, serviría para aceitar la economía, para que la cosa vuelva a fluir? Mire, yo lo que pienso ahora es una cuasimoneda mucho más perfecta que aquella y hacerla con mucho más tiempo. Yo le decía hoy a un legislador de una provincia argentina, un viejo amigo, que yo pienso hoy en una cuasimoneda que emitan las provincias, pero una sola cuasimoneda con control nacional y no más allá del 50% de la masa monetaria de las provincias y fundamentalmente las provincias que tienen mucha dificultad, porque usted desde la Nación va a poder auxiliar a las provincias que tienen poca masa salarial, pero no va a poder auxiliar al mismo tiempo a Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, no va a poder. Entonces, en lugar de que cada gobernador termine haciendo una cuasimoneda, lo lógico sería un acuerdo nación-provincias donde una sola cuasimoneda, pero emitida por las provincias, sirva para lubricar una parte del sistema, a donde no llegan los pesos en forma suficiente. Y ahora, una aclaración sumamente importante, una aclaración muy importante, porque el otro día lo escuché a Alfonso Pratgay, que criticaba el tema de las cuasimonedas, porque claro, Alfonso tuvo que rescatarlas. Yo lo que estoy planteando es un rescate a 24 meses por parte del Estado Nacional, con lo cual usted evita una emisión de hoy y la difiere para dentro de 2 años. No es verdad que si usted emite mucho no hay un incremento inflacionario y no es verdad que si uno emite mucho no hay ida al dólar, porque hay sectores, no los sectores trabajadores, los sectores humildes, pero sectores medios altos que tienen capacidad de ahorro, porque tienen hoy consumo diferido, no pueden viajar, no pueden ir al teatro, no pueden ir al cine, no pueden ir a un restaurante. Esa gente va a ahorrar. ¿Y dónde va a ahorrar si en Argentina no le crea el peso? A Rucauf, ¿usted lo ve al presidente Alberto Fernández apoyando esto o a Cristina Kirchner apoyando las cuasimonedas? Mire, es una decisión que tiene que tomar el presidente y los gobernadores. A mí me vienen preguntando por el patacón porque de las cuasimonedas que se emitieron en el 2001, el patacón fue el único que terminó 1 a 1 con el peso. ¿Por qué? Porque yo hice en ese momento un acuerdo con Cristian Colombo, que era el jefe de gabinete de la Rúa, para que esa cuasimoneda terminara pagando impuestos. Porque si no, usted no puede cerrar el sistema. Cuando nosotros pusimos el patacón, Coto fue el primer supermercado que me lo tomó 1 a 1 con el peso, y yo siempre se lo voy a agradecer. Cuando se hizo la cola en Coto, los demás hicieron lo mismo. YPF puso la nafta a 1 a 1.
Cuando había cola de autos en YPF, los demás, menos Aranguren, hicieron lo propio. Entonces yo lo que digo es, si llega un momento de estrangulamiento, mejor tener previsto algo. Decidirá el presidente, que la viene acertando mucho en el tema central de este momento, y los gobernadores que lo acompañan, porque una cosa que hay que marcar es que los gobernadores y el jefe de la ciudad autónoma, no importa su ideología, están trabajando codo con el presidente. Esto es muy importante para cuidarnos la salud. Tiene que ser muy importante para recuperar el trabajo. Bueno, Carlos Rucauf, gracias. Gracias por participar esta noche. Al contrario, buenas noches. Te digo una cosa, te da un montón de repercusiones. No, llama a la agencia. Digamos, Carlos Heller me escribió recién, dice que, porque hizo alusión Rucauf al tema del impositivo, dijo que lo que plantea Rucauf es un disparate. Sí. Pero bueno. Y otras cosas. Lo que pasa es que los que fueron protagonistas de una época argentina que nosotros vivimos como periodistas es un tema complejo, ¿no? El de las cuasimonedas. Seguro, seguro. Y el tema del impuesto, esas cosas, ¿no? A ver, nos damos el gusto de tener a Nacha Guevara en A Dos Voces. Nacha, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a los dos, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, sabés que te hiciste viral, ¿no? Por las redes, a raíz de tu del poema de Alexis Valdés, que lo interpretaste y fue un boom en todas las redes, ¿no? Sí, tuvo mucha repercusión, inclusive después con Alexis Valdés y con muchos artistas de habla hispana, de toda la habla hispana, toda la hispana, hicimos otro video. Hicimos otro videíto con eso, sí. Es que es justo para el momento, viste que la oportunidad de hacerlo en el momento justo, las cosas, está la gente muy, muy dispuesta a escuchar también. Seguro. Que eso es bueno. Nacha. Tenemos más tiempo, sí. No, yo te quería preguntar eso, no de los políticos, olvídate de los políticos, de los economistas, de los periodistas, de todo. ¿Cómo ves a la Argentina? Por favor, te lo pido. Sí, olvídate eso que es bueno, vas a vivir mejor. Pero, digo, al margen de eso, ¿cómo ves que está llevando su vida diaria el argentino? En la cuarentena, en su casa. Y bastante bien, siempre hay desubicados, siempre hay idiotas sueltos, eso es así. Pero la gran mayoría yo creo que ha entendido la necesidad de hacer este silencio, este retiro, porque en realidad es como un retiro que estamos haciendo, y que es bueno también, tiene su lado bueno, porque te da una oportunidad que nunca tenemos tal vez, de estar con nosotros mismos o con nuestras familias, de hacer silencio. En las épocas de crisis es donde verdaderamente se ve quién es quién. Y aquí se va a ver quién es quién dependiendo de cómo aprovechamos este tiempo. ¿Qué vamos a hacer con este tiempo que en un punto es un regalo? ¿Cuántas veces hemos pedido, ay, qué suerte, que Dios, gracias que es viernes, no puedo ver nunca a mis hijos, odio a mi jefe? Ahora tenemos esta oportunidad, aprovechémosla, porque es una situación de una vez en la vida. Claro. Entonces, vivámosla con intensidad, Nacha, no la vivamos como un castigo, sino como una oportunidad. Claro, vos decís, veamos en la parte positiva de esto, porque bueno, tiene un montón de parte negativa y pues, saquemos la parte positiva, decís vos. Sí, dado que tenemos que hacerlo, nosotros podemos elegir cómo nos sentimos con eso. Tenemos que hacerlo y está muy bien, hay que hacerlo. Entonces, los humanos tenemos la capacidad de elegir cómo queremos atravesar una situación como esta. Queremos sentirnos horriblemente como unas víctimas que no podemos salir a la calle, que no podemos salir a correr. Me parece que eso es bastante ridículo en este momento. Claro. Yo creo que este es un momento de crecer también, si es que elegimos crecer. Eso siempre es una... Sí. Nacha, vos viste que los psicólogos, los psiquiatras dicen que esto genera mucha angustia, ¿no? Que cada uno la canaliza por donde puede. Y todos tenemos, por supuesto, todos tenemos nuestros miedos, nuestras preocupaciones. Esto nos toca a todos. Este virus es muy democrático, nos toca a todos.
no en los mismos lugares, pero nos toca a todos en algún lugar frágil. En general nos toca en nuestro lugar más frágil, ya sea la gente que tiene, perdón, Sí, sí. Sí, ¿me siguen viendo o no? Sí, estás. Ah, no, ahí te fuiste. Acá estoy. Ahí estoy de nuevo. A ver, ahí estás. No te preocupes que nos pasa todos los días esto. No, es la nueva forma, Nacha, de comunicarse, que tiene sus problemas. Ahí está. Igual salís bárbara, te digo que tenés la imagen y sale bárbara. Aprender cosas nuevas, también es eso. Resolver cosas que no resolvíamos. Todo es nuevo ahora y todo va a ser nuevo, porque después de esto va a haber cambios muy grandes, yo creo. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo pensás el después de esto? ¿El coronavirus va a pasar en algún momento? ¿Qué estás pensando? ¿De cambios en qué sentido? No sé, porque la humanidad ha atravesado muchas veces cosas tremendas, guerras tremendas, la gripe española, la peste bubónica, y no salió mejor de eso. Claro. No salió como debería haber salido después de tragedias semejantes. Yo espero que esta vez, digamos, porque la humanidad avanza, aunque sea despacito, va avanzando, esto nos sirva como una gran enseñanza en muchos sentidos, de qué es lo que vale en la vida, de qué es lo que cuenta en la vida, de dónde está la esencia de la vida, qué es lo más importante de la vida. Porque creo que en los últimos años hemos perdido mucho el rumbo de lo que realmente es la vida, el valor de la vida. Porque vos viste, Nacha, que los argentinos somos complejos, ¿no? Yo te voy a decir jodido, pero somos difíciles. Hemos pasado de todo y siempre seguimos siendo igual, porque las vivimos todas. Sí, es cierto que las vivimos todas. Y es cierto también que en cuanto pasa la tormenta, volvemos a como a chancharnos en lo que ya teníamos. Yo creo por eso que este tiempo de estar más en la intimidad, de confrontarnos más con nosotros mismos, debemos aprovecharlo a ver si hacemos un salto de cualidad en nuestra vida. Si pudiéramos salir de esta crisis un 10% mejores de lo que entramos, eso sería un cambio enorme en la sociedad, un 10%. Nacha, vos, digamos, en toda tu vida fuiste muy particular y bueno, estás espléndida. ¿Qué haces ahora todos los días? Contanos un poco si tenés una rutina. ¿Estás pensando en alguna obra, en alguna canción? Primero me desordené bastante. Ahora estoy buscando más, porque es importante tener una rutina. Pero cuando no sabes cuándo terminan las cosas, es decir, cuándo vamos a empezar. Quiero decir algo además. La clase artística, digamos, está en una crisis enorme. Nadie atiende a eso, nadie lo atiende porque nosotros somos como unos parias que no pertenecemos a nada. ¿Viste? No somos ni indigentes, ni autónomos, ni esto ni lo otro, aunque paguemos los impuestos. Pero nadie se acuerda de nosotros. Sí. Y los sindicatos de actores, Asadaik, tampoco se acuerdan. Yo no los estoy escuchando hacer un reclamo por lo que esto está significando para nuestra clase artística. Sí. Nosotros entramos inmediatamente en cuarentena y vamos a ser los últimos que vamos a salir dentro de mucho tiempo. Entonces yo pediría un poquito de atención también, porque cuando escucho a los dueños de los malls, de los shoppings, pedir ayuda, yo digo, pero si esos piden ayuda, nosotros ¿qué tenemos que pedir entonces? No, sí, que además ustedes generan cuando trabajan, ¿no? Cuando exponen su arte. Exacto, nosotros vivimos, no hablo de los 5 que están en la pirámide, que siempre están y me alegro por ellos, pero hay mucha gente debajo de la pirámide, somos muchos debajo de la pirámide. Y son actores, cantantes, bailarines, técnicos, iluminadores, sonidistas, vestidoras, boleteros, acomodadores. Hay un mundo allí que además vive al día completamente. Claro. Entonces me parece que hay que prestar un poquito de atención a la clase artística, porque pensemos que sin artistas la vida
todavía más insoportable de lo que es a veces. Y porque además, Nacha, tanto vos como nosotros que hemos visto pasar muchos gobiernos, todos los gobiernos, sin excepción, todos los gobiernos han utilizado a los artistas para sacarle algún rédito político y después le dan la espalda. Sí, lo que pasa es que no se nos tiene en cuenta. Es como algo que es como... Ojo que nadie nos puso un revólver en la cabeza para que eligiéramos hacer esto. Y es maravillosa y nos llena de satisfacciones, de amor, de crecimiento. Pero es una profesión muy desamparada. Porque nosotros vivimos siempre, cuando se termina el contrato, viene el abismo. Pueden pasar 3 meses, pueden pasar 6 meses, puede pasar 1 año, pueden pasar 2 años. La gente solo ve cuando estás en el escenario. La gente solo nos ve cuando estamos en el éxito. Claro. Pero toda la otra parte no la ve. Seguro. Y son vidas muy frágiles las nuestras. La verdad que son frágiles. Nacha, te quería preguntar, digamos, vos trabajaste con él, con Marcelo Tinelli, ¿no? Todo esto que salió, todo este ruido, ¿cómo lo viste? No sé, no estoy muy enterada de eso. La verdad que no sé, de una valija, no sé, algo de una valija. ¿Es sí, eso? le mandaron una valija, sí. No puedo hablar de eso. Bien. Lo que me llamó un poco la atención es que la cuarentena eligiera irse en lugar de quedarse. Eso me llamó la atención. ¿No te gustó eso? No, me llamó la atención. Bien. Porque no era, como dijo el presidente, no era una vacación esto. Claro. Nacha, sí, Marcelo. Dale. Yo quiero que se hizo viral. No, pero espérate, entonces quiero hacerte una pregunta. No que me quiero meter en tu vida privada, porque hay que respetar la vida privada de cada uno. ¿Cómo es tu convivencia en esta cuarentena? Perfecta, porque estoy sola. Te lleva bárbara, entonces. No, la verdad que yo me llevo bastante bien conmigo. Tengo mis conflictos y mis momentos, pero yo hace mucho que estoy sola. Y así que estoy acostumbrada a eso y estoy acostumbrada a estar en silencio también y me gusta la soledad. Desde niña me gustaba la soledad. Así que yo nunca me aburro. No la estoy pasando mal, Nacha. No las el día. Tengo mis preocupaciones, mis miedos, el futuro, la incertidumbre, como todos nosotros. Seguro. Pero tengo muchas herramientas para defenderme en esto. que estamos terminando la nota, ¿te podemos pedir que leas el poema y nos vamos con eso? Sí, aquí lo tengo, dale. Y gracias, chicos. No, gracias a vos. Esto es de Alexis Valdés, es un poeta cubano que está exilado en Miami y se llama Esperanza, el poema. Cuando la tormenta pase y se amancen los caminos, y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Y todo será un milagro, y todo será un legado. Se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios, apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado. Excelente, Nacha. Muchas gracias por estar en esta noche en Las Voces. Chao, gracias. A ustedes. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Bueno, excelente, ¿no? Bueno, nos debíamos esto, ¿no? En medio de tanta angustia que hay, escuchar a Nacha Guevara. Vamos a hacer una brevísima pausa y vamos a hablar con Fausto Espotorno. Sí, que nos bancó hasta ahora, lo magamos varias veces a Espotorno. Porque además él tiene una idea por el tema salarial que muchos la quieren instrumentar. Sí. Así que le vamos a preguntar. No debe ser lo de Esper, ¿no? Que cuando pasó por acá... No. Enseguida volvemos, Esto es A Dos Voces. Y hubo un escándalo con Cristóbal López, el zar del juego, que estuvo detenido, ahora liberado, porque se quiso ir a hacer la cuarentena a un campo en el sur y parece que los vecinos lo han rechazado. La información la tiene Nacho Otero. Nacho.
Hola Marcelo, ¿qué tal? Buenas noches. Mirá, esto pasó cerca de las 21 de hoy, se conoce ahora en este momento, según la información que nosotros tenemos, en estos momentos Cristóbal López está en una garita de seguridad a la entrada de este pueblo que se llama Río Senguer, que es un pueblo que, como vos bien decías, tiene un campo, Cristóbal López, un campo de mucha densidad. En su momento se hablaba de este campo porque hasta tiene una pista de aterrizaje. Bueno, él está en estos momentos adentro de esa garita, según la información que tenemos está haciendo unos trámites, y afuera de la garita está el resto del pueblo, por lo menos unos vecinos del pueblo, que son más o menos unas 80 personas, entre las cuales incluso está el intendente afuera, sin respetar ningún tipo de cuarentena ni nada por el estilo. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Aparentemente había una reunión con el intendente de apellido López, conocido como el Colorado López, de Río Senguer, con distintos vecinos de la zona, comerciantes, más que nada. Ahí en esa reunión, según la información que nosotros tenemos, se dio la información de que habían detenido a la entrada del pueblo al hijo de Cristóbal López porque había un problema con los documentos de la esposa, es decir, la nuera de Cristóbal López. Ahí fueron los vecinos, llegó Cristóbal López al control en donde habían retenido a su hijo, y ahí en ese momento es donde se produce esta situación que estamos viendo nosotros en video, que es cuando vecinos, algunos de ellos estaban en esa reunión con el intendente, en donde se dio a conocer la información, donde se enteraron de lo que había pasado, y otros fueron luego convocados por redes sociales y por WhatsApp. Llegaron y le pidieron a Cristóbal López que se vayan directamente. Prácticamente lo terminaron como echando de ese lugar. La situación terminó en el resto de la familia volviéndose a Comodoro Rivadavia, y Cristóbal López esperando en esta garita, como está sucediendo ahora, en la entrada del pueblo, con la policía y los vecinos todavía afuera. ¿No? Nacho, que llama muchísimo la atención, sí. Para que quede claro el tema, a ver, Cristóbal López y su familia, ¿estaban haciendo la cuarentena dónde? Porque donde están haciendo la cuarentena es donde se tienen que quedar. Según la información que nosotros tenemos, hasta el momento no se lo había visto en otro lugar, más que en Comodoro Rivadavia. Ahora, si esto venía hoy de Comodoro, fue en los últimos días, y hoy recién lo vieron, es algo que todavía no sabemos. Bien. Sí que ahora se tuvieron que volver a Comodoro Rivadavia, que es donde aparentemente originalmente estaban formando la cuarentena. Bien, Nacho, después vamos a ir ampliando en TN, ¿eh? Ahí tenemos la imagen, y entonces la gente que no lo ha rodeado al zar del juego. Gracias, ¿eh? Bueno, hasta luego. Y estamos con Fausto Espotorno. Fausto, buenas noches. ¿Vos habías planteado la posibilidad de que la asistencia del Estado vaya directamente a los asalariados? Sí, en realidad... Evitar todo este lío de los créditos, los préstamos. En realidad que fuera directamente a las empresas para pagar salarios, ¿no? Claro. La idea era que lo que hemos pensado en ese momento, lo hizo la UADE, lo hicimos con la UADE y también lo hicimos con la Fundación Norte y Sur, fue después extendiéndose. Cada vez se sumó más gente con más ideas, pero la idea básicamente era que el ANSES pusiera una cantidad de dinero fijo en cada empresa dependiendo de la cantidad de empleados. O sea, en ese momento habíamos pensado 30.000 pesos por empleado, más o menos, como el ANSES. ¿Por qué? Porque el ANSES tiene los números de la cantidad de empleados por empresa. Cuenta, ¿no? Y las cuentas. Entonces le dice, bueno, a vos, empresa X, tenés 3 empleados, te doy 90.000 pesos. A vos, empresa B, tenés 10 empleados, te doy 300.000. ¿Y cómo asegurabas que vaya al empleado esa plata? Porque para algo lo tiene que usar, tiene que pagar los sueldos, ¿no? Y además, por otra parte, el ANSES cobra retención. O sea, que lo puedes aplicar directamente. Se puede hacer eso, ¿no? Sí, yo creo que sí. A ver, ¿sería mejor que todo este sistema que hablábamos con... Me parece que sí, porque de última, después el ANSES va a agarrar todo ese paquete de activos que tiene contra las empresas y va a haber una emisión monetaria por eso, porque ese paquete de activos, ¿cómo lo financia? ¿Con qué plata lo paga? Bueno, va a tener que deshacerse de activos que tiene el ANSES en la cartera, el FGS, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ponerle bonos, se los vende al Banco Central, el Banco Central le da pesos y con esos pesos el ANSES paga. Sí. Una parte de eso, incluso para las empresas más grandes, no es necesario hacerlo, eso se lo puede, o se lo puede pasar al banco. La ventaja de esto para nosotros es doble. Por un lado, se maneja todo el ANSES, está garantizado, los bancos no aparecen en el medio, el proceso no es tan largo, y después de última el ANSES siempre lo puede convertir en una deuda tributaria, una gran moratoria si querés. Claro. Así que sería, porque acá el objetivo... Y sería más directo, digamos, va directo. O sea, para resolver esta crisis,
Y después para que las empresas, cuando termine el coronavirus, esperemos que termine, ojalá sea lo antes posible, estén en pie para reactivar la economía. Bueno, es que, a ver, ese es un punto clave lo que están mencionando. La idea de esto además es que después cuando la empresa devuelvan la plata, rescatar los pesos que se habían emitido. Así que la emisión monetaria a la larga es nula, o prácticamente nula. Y el punto clave es que hay que entender, esto hay que entenderlo claramente. La economía en cuarentena no funciona. O sea, no hay política económica que se pueda inventar que compense el hecho de que hay un auto que no se está fabricando, hay un aire acondicionado que no se fabrica, hay un restaurante que un café no se sirve. Bueno, Italia y España están viendo cómo hacen en medio de una cantidad de muertos espectacular, cómo hace para reactivar la economía. Bueno, entonces la primera cosa que tenés que hacer es tratar de sostener el tejido económico vivo para que después pueda volver a salir creciendo, ¿no? Después hay que planear bien qué va a hacer con las provincias y los municipios. Porque lo contaba Rukauf con el tema de la cuasimoneda. Me parece que es una idea relativamente razonable, siempre y cuando vos tengas un plan para después. Para el día número 2 después de la cuarentena. ¿Qué vas a hacer ahí con las provincias? Toda esa emisión de la cuasimoneda, después, ¿cómo se va a absorber de nuevo por el sistema? ¿Lo vas a emitir y el Estado va a seguir con déficit fiscal o vas a tratar de acomodar las cuentas fiscales para que el impacto de la emisión monetaria no sea tan grande? Vos pensás que solamente en marzo, del 2 de marzo hasta el 7 de abril, que es el último dato, 8 de abril, que es el último dato que publicó el Banco Central, se emitieron 300.000 millones de pesos para financiar al Estado, entre adelantos transitorios y utilidades. Y eso que subiste nada más que 10 días de cuarentena. Y calculale hasta fin de mayo. Bueno, abril tenés 26 días de cuarentena. Sí. Así que la emisión monetaria para financiar, lo dijo Pelle antes, probablemente aumente mucho la emisión monetaria para financiar al Tesoro. Y eso va, digamos, va a generar aumento de precio, porque Carlos Melconian ayer habló, creo que con la Nata o antes de ayer, y dijo, bueno, hay que, no dijo quemar los libros, hay que guardar los libros porque esto es una situación inédita. Sí, la situación es inédita, claramente, ¿no? Pero no puedes quemar los libros. Yo creo que lo que va a pasar es lo de siempre. Vas a tener una emisión monetaria muy grande. Lo pongo de esta manera. En las crisis económicas, en general, si uno analiza desde el punto de vista de Estados Unidos, Europa, las crisis económicas, la gente suele querer tener más cash, ¿tá? Porque es más seguro, porque no sabes qué va a pasar con los bancos, porque no sabes qué va a pasar con la bolsa, con el mercado. Entonces, la gente tiene preferencia por el efectivo. Eso si tu moneda tiene valor. Caso Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos puede emitir, tiene credibilidad la moneda, tiene crédito. Claro. Crédito y credibilidad vienen de la misma raíz. Entonces, ahí puedes emitir y no pasa nada. Argentina no tiene ese efecto de credibilidad. Y Europa pasa lo mismo, ¿no? En Europa pasa lo mismo. Acá no, acá vos emitís y la gente no dice, che, me quedo con los pesos porque estoy más seguro con los pesos. No, lo que dice es, rajemos al dólar. Si tengo cash efectivo, lo que decía Rukauf era muy cierto. Hay gente que está posponiendo consumo y lo está dejando ahorro. ¿Y qué hace con ese ahorro? ¿Se está quedando con los pesos? O va a depositar un plazo fijo a tasa bajísima o va a comprar dólares. No. Va a comprar dólares. ¿Y el dólar está subiendo ahora por eso? ¿O no? Sí. O empecé dijo que era una maniobra especulativa. No, pero escúchame, si vos tenés en un mes, aumenta 300.000 millones de pesos la cantidad de, 300.000 millones de pesos la cantidad de dinero que hay en la calle, de dinero argentino. ¿Los dólares son iguales o menos? Hay una relación directa. Hay más pesos por dólar en Argentina hoy en este momento. Claro. Fausto, vos escuchás al trabajador de comercio, restaurante, Nacha Guevara hablaba de los espectáculos. Hay una cantidad espectacular de actividades que no funcionan y no van a funcionar desde todo el mes. Esa gente en algún momento se va a quedar sin cubrir los salarios. Es muy difícil imaginar cómo se reactiva eso y cómo esa gente va a tener plata para poder vivir. Porque no está dentro de los planes de la asistencia social, ¿no? No la va a tener. A ver, vamos a ser sinceros. Volviendo a falta la producción. O sea, no hay nada que resuelva el hecho que no estás produciendo, que no estás vendiendo entradas de teatro, que no estás produciendo autos, que no estás produciendo comidas en los restaurantes. Y no podés poner la gente en la calle tampoco. Sí, bueno, ahí la pregunta de fondo es, ¿en algún momento vamos a tener un plan para salir de esto? Porque en algún momento hay que compatibilizar la economía. Faltaría un plan, o sea, eso ordenaría, porque digamos, la crisis... Es muy importante. Y además el después. Si tuviéramos, mira, la crisis vamos a hacer esto, toda esta cuesta de emergencia, depositamos la plata, emitimos. Y el después es este. ¿Serviría para tranquilizar, encaminar? Muchísimo. Te doy una idea para que lo pienses así. Estamos hablando de la falta de crédito, etc. Bueno, pero escúchame, si te dicen
si hoy te dicen, la cuarentena termina el 26 de abril, vos una pyme y dices, bueno, busco el crédito y trato de sobrevivir hasta el 26 de abril puchereo, sí. y después salgo. Ahora, si te dicen, estás al 30 de junio ahora, sí, cierro la empresa. ¿De qué me va a servir a mí? ¿Tomar deuda? Seguir, tomar deuda y encima después quedo con la empresa quebrada y con más deuda encima. Claro. Y encima puse como garantía en el FOGAR mis bienes personales. Entonces, fíjate... Pero vos podés cerrar y echar a la gente. Y podés... O sea, legalmente no, pero bueno... Podés perfectamente decir los empleados. No, pregunto por la situación. Acá lo importante es entender que las empresas, más allá del dueño que sea X, o un pyme o qué sé yo, Paolo Roca, son unidades sociales de producción, donde está el empresario y están los obreros. Los dos dependen de la empresa. Exactamente. ¿No? Y, digamos, es un valor social para el Estado argentino. En el fondo, una empresa es una red de acuerdos y contratos para producir algo y generar dinero. Y generar riqueza. Entonces, cuando eso no funciona, empieza a faltar esa generación de riqueza. Por eso tenés que tener una idea y brindarle a la gente una idea. Porque no es lo mismo que termina el 26 de abril. Un horizonte. O el 30 de junio. Mira, para hablar de situaciones extremas, en caso de guerra, yo siempre cuento la anécdota de Churchill el día D. Llama a los generales y le dicen, ¿usted está todo planificado para el día D? Sí. ¿Va a llover o va a salir el sol? El general dice, no sé. Bueno, pero entonces no tiene todo planificado. Tiene que planificar por si llueve y por si sale el sol. Son dos cosas diferentes. Claro. Acá te pasa, obvio, no digo que el gobierno sepa cuándo. No, que es difícil la situación. Es como dijo el efectólogo Pollack, ¿no? Estamos arriba del escenario, estamos escribiendo la obra. Exactamente, ¿no? Pero es muy importante darle a la gente un panorama y una idea de qué va a pasar después y cuándo pensamos que pase después. Voy a dar un ejemplo que por ahí estoy diciendo una tontería porque no soy médico ni nada, pero pongámosle que que el presidente Alberto Fernández diga el 26 de abril salimos de la cuarentena, sí, la cantidad de enfermos se reduce o da un par de pautas. Bueno, eso es una idea, ya empezar a tener un plan. Ahora, Fausto, lo más probable que pase es que los grandes centros urbanos, Capital y el conurbano bonaerense, Rosario, Córdoba, las principales ciudades, no salgan de la cuarentena. Y ahí hay mucha actividad económica. Muchísima. A ver, y el otro... Es lo más probable, digamos. Pero por eso digo, hay que planificar, porque vos tenés que saber cuándo va a salir la cuarentena, cuándo pensás que puede salir la cuarentena, y en qué escenario va a salir la cuarentena, qué vas a hacer después, y después qué vas a hacer con el tema pobreza. La pobreza va a explotar. Vos pensás que en Argentina, en condiciones normales, se mueren entre 50.000 y 60.000 empresas por año. Los peores años se mueren 60.000, los años normales se mueren 50.000, dejan de existir 50.000 empresas. ¿Cuántas empresas quedan en el camino? Dependen de cuánto se crean. ¿Cuántas empresas están creando en este momento en Argentina? Cero. Casi ninguna. Entonces, vas a tener una muerte de empresa bastante grande, del orden de 60.000 al año, como siempre, como en años malos, pero no vas a tener creación. Entonces, van a desaparecer empresas, van a desaparecer puestos de trabajo, van a caer los ingresos de los trabajadores porque ya están negociando, porque no hay plata, en una empresa no hay plata, se tiene que reducir. Y a todo esto le sumás un riesgo inflacionario. Entonces, en esas condiciones la pobreza va a aumentar. ¿Qué vas a hacer después? La cuestión es cómo planificamos. Ya tenemos que estar pensando el día después. ¿Y en qué condiciones aplicamos ese plan del día después, ¿no? ¿Y cuándo? Fausto, gracias. Clarísimo, Bueno, Yo, la verdad que el panorama... Y sí, es muy difícil, la verdad, ¿no? que es muy difícil y obviamente, como dice Pola, ¿no? Estamos arriba del escenario, vamos escribiendo la obra. Sí, a uno me gustaba que Fausto diga, no, pero no hay salida, no hay... sí, bueno, qué sé yo, hay que enfrentar la situación, ¿no? Esto es lo que nos toca y hay que enfrentarlo. Desde el punto de vista individual, cada uno, y ser responsable, tratar de no contagiar, que no te contagien y demás, y desde el punto de vista colectivo, ¿no? Y de cómo salimos esto. Es realmente un gran desafío. Bueno, Edgar. Nos vamos. Nos reencontramos el miércoles próximo. Exactamente. Acá, con toda la información, toda la actualidad. Como siempre, nuestro compromiso con vos.